Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo unas navidades fantásticas, pero hoy vamos a quitar un poco el gorrito de Papá Noel para poder contaros algunas de las movidas que hemos tenido últimamente. Y es que a principios de diciembre, esto es para que tengáis una muy breve idea, el 29, 30 y 31 de noviembre y el 1 de diciembre estuvimos probando esta cámara de la que vamos a estar hablando el día de hoy, la Nikon Z5 II. Una cámara que, sobre especificaciones, tiene muy buenos números, el precio es muy acotado y puede parecer la compra lógica para todos los que os iniciéis en el mundo full frame. Así que vamos a estar viendo un poco cuáles han sido mis conclusiones después de haber estado probando esta cámara, qué tal el salto desde estas cámaras que ya estaba utilizando yo antes, que como sabéis muchos de vosotros está utilizando full frame y APS-C de forma indistinta en otra gama de productos, y vamos a ver qué tal la diferencia, sobre todo en el tiempo, porque estas cámaras que había estado utilizando yo eran de 2013 y 2015, y coger una cámara que es directamente de 2025 puede tener muchos cambios importantes. Así que si queréis, vamos primero con la parte cruda, os explicamos un poco qué tal el tema de las especificaciones para que tengáis una idea de qué tipo de cámara es, y luego vamos con las experiencias. Tenemos una cámara que con un sensor de 24,5 megapíxeles consigue un muy buen rango dinámico. No me voy a meter en cuántos pasos de rango dinámico tiene, porque me parece que es algo inferior que la competencia. Si no recuerdo mal, ronda alrededor de los 14 o 13, pero en pruebas de laboratorio, mi experiencia en esto ha sido bastante positiva, y lo que he podido probar en circuito, la verdad es que, sinceramente, estoy gratamente sorprendido, y sobre todo es eso, gratamente, la sorpresa ha sido hacia bien. Entonces, quizá vine con un poco de miedo en cómo me iba a encontrar este sensor, sobre todo en la parte de fotografía, y realmente he conseguido, tanto por los colores como por la sensación de disparo, unas fotos que, de verdad, lo estaréis viendo, creo que son espectaculares. Así que, juzgad vosotros. Yo no creo que aquí tenga nada que envidiarle a la gran mayoría de marcas, y luego contextualizaremos con el precio, pero considero que por el precio, lo que vale el cuerpo nuevo, es bastante top respecto a lo que tienen el resto de marcas a día de hoy. Luego, además, tenemos varias cosas que son muy relevantes, como por ejemplo el tema del vídeo. El tema del vídeo te permite, y voy a dejar un extracto de cuando estaba haciendo el análisis original para que sepáis un poco las funciones mientras lo leía directamente de la cámara. Pero por dar un pequeño toque, ¿vale? A mí lo que me sorprendió es que tenías grabación interna en un cuerpo que a día de hoy puedes encontrar por menos de 1.700 euros en Amazon. Y esto de tener grabación interna a nivel de vídeo es algo que, si realmente sabes trabajarlo, te puede jugar un papel a favor impresionante. Así que, si es una de las cosas que os puede interesar, a nivel de especificación técnica, esto es algo de lo que creo que merece mucho la pena resaltar. Luego, sí que es verdad que ellos hacen gala, y aquí sí que le doy un pequeño palo a Nikon, porque me parece que aquí no es para tanto. Dicen que tienen 7,5 pasos de estabilización. Sí que es cierto que tiene estabilización, y es una estabilización decente, pero creo que 7,5 pasos es mirarlo de una forma muy, muy optimista. Yo os puedo decir que estabiliza bien, para fotografía no hay ningún problema, pero si quieres grabar vídeo a mano alzada, tienes que tener muy buen tacto para que el vídeo salga realmente estabilizado. Si no, te puede servir, voy a hacer trampa, ¿no? Pero te puede servir de cacharros como estos, ¿vale? Sin ningún problema, para poder estabilizar el vídeo. Y como es una cámara que, pese a ser full frame, no pesa mucho, puedes combinarlo sin muchos problemas con un RS3 Mini, que a día de hoy sale muy, muy económico. Así que realmente no es tanto problema, pero sí que es cierto que quizás si lo coges pensando que con el estabilizador vas a grabar bien, sobre todo es una cámara que apunta a fotógrafos nuevos. Tú quizás, como nuevo en el mundillo, dices, bueno, mira, me cojo la cámara esta que tiene un buen estabilizador y ya luego, si quiero pasar al vídeo, la aprovecho directamente. Bueno, cuidado, amigo, porque te puede llevar una sorpresa más o menos cruel. Otra cosa que puede ser relevante de cara al vídeo es la tasa de frames a los que puedes grabar. Y esto además es algo que me gustó mucho porque lo podías seleccionar directamente desde el menú. Era muy cómodo. Y esto creo que es importante decirlo, porque cuando estás trabajando y tienes muchas situaciones diferentes, a veces pasar entre tasas de frames en otras marcas puede ser realmente terrible. Y el cómo lo desarrolla Nikon, sobre todo, quiero hacer puntualidad en esto, ¿no? En qué bien lo trabaja Nikon de cara a cómo de útil es hacerlo. Me parece que está muy bien resuelto, tienes tanto las resoluciones como las tasas explicadas de una forma muy cómoda, y simplemente varías eso y ya está, ¿vale?
Sobre todo para los que tengáis una obsesión súper heavy con cómo hacer los recortes. Si quieres grabar sin recortes al máximo de resolución, es 4K, 30 frames. Si quieres, tienes un poquito de recorte en el 60 frames, aunque a mí las especificaciones me digan que es 1,5, yo os digo que la sensación que tuve es que el recorte era prácticamente mínimo. No me he puesto a hacer test de laboratorio para saber cómo interactuaba ese recorte, pero sí que es cierto que tiene algo de recorte, pero para mí no era relevante. Y es cierto, y aquí quiero puntualizarlo también, que yo hago fotografía un poco diferente a la habitual. Por ejemplo, yo no hago retrato, o hago muy poco retrato. Yo lo que hago es, me pongo en medio de un circuito y hago fotografía y vídeo a los coches. Entonces, que a mí el recorte me acerque más al sujeto, por norma general me ayuda a tener un encuadre más típico a lo que me gusta a mí enfocar. Sobre todo, luego hablaremos del objetivo que estuve utilizando, que también es muy top, pero yo suelo enfocar siempre con un poquito más del recorte que tenía con este objetivo. Entonces, si tenía un poquito más de recorte o lo que fuera el sensor, a mí me ayudaba a que se me asemejara al equipo de trabajo normal que tengo. Entonces, para mí no fue ningún problema, tengo que decirlo porque me parece importante que lo sepáis, pero sí que es cierto que no me pareció un gran recorte. Estoy acostumbrado a trabajar, por ejemplo, los 120 frames con un recorte muy, muy heavy en otra marca, ¿vale? De la cámara que os hablaremos más tarde. Y sí que es cierto que no noté que era tanto recorte. Entonces, no sé si llega al 1,5, hay recorte, pero no es nada grave. Hay varias cosas de las que quiero hablaros que van aparte de las especificaciones técnicas. Realmente es un apartado que es técnico sobre la cámara, pero no es especificación técnica. Y es la ergonomía, el cómo coges la cámara. Sinceramente, desde el día 1 me sentí súper cómodo con la maldita cámara de las narices, tanto que me he planteado hasta comprarla. Pero esto es algo que realmente no te suelen explicar cuando vas a coger la cámara. Es una cámara que quizás es un poco grande para lo que yo estaba acostumbrado, pero el feeling al cogerla, como es una cámara con tantas posiciones ergonómicas, sobre todo en la empuñadura derecha, cuando estás haciendo el balanceo con un objetivo tele como estábamos utilizando aquellos días, realmente te sientes muy cómodo. La cámara se ve gigante, que esto a los clientes además les encanta porque, Dios mío, qué camarón. No es una cámara tan grande teniendo en cuenta que es una cámara full frame, pero sí que da una sensación muy diferente de cuando trabajas, por ejemplo, con APS-C, ¿vale? Las APS-C son mucho más pequeñitas, yo he probado la Z50, por ejemplo, de Nikon también, y claro, el feeling de la cámara es mucho más pequeño. Esta cámara es una cámara robusta y con cuerpo, pero aún así es bastante ligera para ser tan grande. Entonces, pues, lo que os decía antes, para ponerlo en un gimbal o cualquier cosa así, es relativamente usable. Sí que os diría que no utilizaréis con el tele que lo utilicé yo porque te vas al límite, ya. Pero con un 24-70 o, por ejemplo, con el 40 f2 que tiene Nikon, puede ser una muy buena combinación para utilizar la grabación de vídeo. Si te gustan planos cerrados, creo que el 40 es bastante potente, y si no, puedes reducir un poco la focal, que seguramente con el de kit ya vayas a hacerlo muy bien. Pero eso para mí era muy top, el cómo podía coger la cámara. Sinceramente me sentí muy cómodo. Y luego además tenemos otra serie de puntos que pueden ser bastante relevantes. Seguro que a muchos de vosotros os puede interesar esto, y es el tema del enfoque. El enfoque, en este caso, utiliza una especie de enfoque 3D, ¿vale? No sé las especificaciones técnicas de esto, pero sí que es cierto que te recoge como el recuadro del objeto y te permite elegir, por ejemplo, si quieres seguir coches, personas, trenes, pájaros y algún otro tipo de animal. Entonces, claro, tú seleccionas lo que quieres grabar. Para mi caso concreto, que hago fotografías de coches, es muy relevante, porque muchas veces otras cámaras lo que me hacen... Sí que hay muchos modelos modernos de otras marcas que también tienen esta selección, ¿eh? Pero concretamente la que estamos analizando es la Nikon Z5 II, que os lo tengo que contar. En este caso concreto, si coges el sistema para enfocar lo que necesitas y eliges el coche, no te sucede una cosa que me pasaba a mí, y es que a veces cuando yo estoy pasando con la cámara y delante tengo un sujeto que es claramente una persona, a veces se le iba la olla a la cámara y me desenfocaba para ir a buscar el foco de la persona, y cuando yo hacía el barrido, entonces me volvía a buscar el foco del coche. Queda antiestético cuando sucede esto. Entonces, que la cámara bloquee el foco sobre lo que tú estás queriendo enfocar es realmente cómodo para trabajar del día a día. Y esto creo que es lo que realmente os va a interesar sobre el tema del enfoque. ¿Es rápido, es lento o es preciso?
sinceramente, no perdí prácticamente ninguna foto en todo el fin de semana. Y en cuanto a vídeos, diré que los vídeos que he perdido han sido por trepidaciones culpa mía. Entonces, yo creo que el tema del enfoque es algo que la gente podría ser algo mejorable, pero es tan poco lo que creo que tendría que mejorar que no me parece relevante comentarlo como algo malo. Para mí, sinceramente, el cómo funciona y el cómo interactúas con la cámara para enfocar es mucho más positivo de las pequeñas variaciones de foco que podrías llegar a encontrarle. Es importante decir esto porque si no lo digo hablando de Nikon, la gente se me va a tirar encima. Pero sí, el visor es una locura. Realmente es una de las cosas que más he notado la diferencia respecto a otras marcas. He podido probar ahora mismo recientes 3 marcas y sinceramente, incluso siendo la gama de entrada de Nikon para las full frame, considero que esta cámara tiene un gran visor y no tiene prácticamente nada que envidiarle a la gran mayoría de cámaras que he probado fuera de esta marca. Entonces, para mí no hay ningún problema con el visor, de hecho lo pongo como punto positivo. Si eres una persona a la que le gusta ponerse la cámara para poder hacer la foto, considero que vas a disfrutar mucho con esta cámara. Es una de las cosas que realmente, si eres un poco old school, este visor electrónico, la gente lo llama orgánico o realista, llámalo como quieras llamarlo. El visor se ve realmente bien y es una experiencia de la que vas a disfrutar muchísimo. Es cierto, y esto es verdad, porque he podido probarla en clase concretamente, la Z6 III tiene todavía mejor visor. Entonces, si podéis dar el salto a la Z6 III en vez de quedaros en la Z5 II, quizás es algo que os pudiera llegar a recomendar. La Z5 II, por el precio, está estupenda, pero la Z6 III es realmente mejor cámara. Y ya por terminar y contaros un poco, pero considero que el tema de los menús en general cuesta mucho adaptarse cuando vienes de otra marca, pero en cuanto te adaptas es rapidísimo navegar por los menús de Nikon. Considero que están muy bien estructurados. Quizás cuesta un poco además habituarse las primeras veces, pero de verdad, en cuanto te habitúas es una locura. De hecho, ahora he vuelto a trabajar otra vez con mi marca habitual y lo echo de menos. Realmente lo echo de menos el tener esos menús. Considero que quizás es de esas cosas que no le damos toda la importancia cuando estás mirando los análisis en YouTube y es una de esas cositas tontorronas que puedes ir a cualquier tienda a revisarlo. De hecho, los compañeros de Nikon tienen una tienda en Barcelona. Si os podéis acercar y hablar con el dependiente, que además es un sol de tío, seguro que se atiende súper bien y os puede explicar cómo funciona el tema de los menús. Considero que está estupendo, sinceramente, el que podáis acercar a un sitio, preguntar y practicar. Si no, pues compañeros como Fotoca, Casanova y otros muchos, seguro que también os puede ayudar un poco para entender y ver cómo son los menús. Seguro que no hay ninguna tienda que tenga problema en encenderos alguna de las cámaras que tengan de exposición para que veáis cómo son los menús. Otra cosa es que os dejen o no os dejen la cámara para ir a hacer fotos por ahí. Eso es un mundo aparte. Pero enseñaros los menús, seguro que no hay nadie que tenga ningún problema en enseñaroslos. Yo os recomiendo, siempre que podáis acercaros a tienda física, a preguntar y a poder ver la cámara antes de comprarla con vuestros propios ojos. Considero que es una práctica súper saludable para el consumidor. Si os parece correcto, podéis hacerlo. Yo lo recomiendo. Y ya por último vamos a hablar del melón que todos estabais esperando seguro. El tema de la batería. ¿Cómo de buena o mala es la batería de esta Z5 II? Porque hay luces y sombras con esta cámara en este tema. Y es que la batería de por sí aguanta muchísimo. Tanto en grabación de vídeo como en fotografía he tenido la sensación de que tenía muchísima mejor capacidad de autonomía que en las cámaras que venía utilizando yo hasta ahora como formato profesional. Sin embargo, para cargar la cámara no viene incluido, o por lo menos la unidad que me dejaron a mí, no viene incluido ningún cargador y he tenido que cargarlo por cable USB tipo C. Y aquí es importante que sepáis una cosa, y es que tienes que cargarlo con algún tipo de cable que sea PD o Power Delivery. Y esto es súper crucial para vosotros, porque si no os lleváis el cargador correcto, quizás no podéis hacer fotos. Así que tener en cuenta que si hacéis la compra del cuerpo, una compra que yo recomiendo aparte es pues alguno de estos kits que os voy a dejar seguramente en la descripción de cargadores para que podáis tener, pues por ejemplo, batería original más cargador más cualquier chorrada y así tener más de una batería, que también es una cosa que os recomiendo habitualmente tener en todas las cámaras, por lo menos tener una batería extra por lo que pudiera pasar. Y el hecho es que teniendo un cargador extra o el cargador de base, al final cargas mucho mejor las baterías que cargándolo directamente desde la cámara. Estoy seguro que como es Power Delivery, ¿vale? Este tipo de carga,
si lo haces directamente desde la cámara, cuidarás muchísimo la vida útil de la batería, porque al final es un poco como los móviles. Tienen un sensor dentro, ¿vale? Como una especie de chip que te detecta cómo va la carga y va regulando la carga para que vaya bien. Estoy seguro además de que Nikon agradecerá que lo cargues desde la cámara. Sin embargo, creo que es más cómodo simplemente cargarlo en una base y cuando tengas que cambiar de batería, pues cambian la batería y ya está. Esto es una opinión personal y ya está. Por último, y para que sepáis un poco el porqué de cómo me he llevado esta tan buena sensación con esta cámara, y es que además los chicos de Nikon me dejaron el 70-180 f2.8 de Nikon y esto es una barbaridad. Yo no esperaba que tuviera un tan buen rendimiento este objetivo porque sé que luego está el 70-200 f2.8 que ya es la gama profesional de Nikon en este tipo de objetivos y sinceramente estoy alucinado a bien. O sea, la sensación que he tenido con este objetivo es de que enfoca rápido, es nítido, es orgánico además, la sensación que tienes al hacer fotografía. Es un objetivo que en general le daría un 8 de 10 fácilmente. Y no es un objetivo caro porque nuevo, comprado de trinca, no sé si costaba alrededor de los 1.800. O sea que en realidad por menos de 4.000 euros tienes el kit completo de cámara con el cuerpo más un objetivo que es 100% pepino. Sinceramente, y vamos a acabar de ver este objetivo más en profundidad porque haremos un vídeo aparte hablando del objetivo, considero que es parte del que yo me he llevado tan buena experiencia con la cámara. Sí que es cierto que si coges objetivos más económicos se degrada un poco la experiencia, pero cuando puedes adquirir todo este kit por debajo de 4.000 euros, que hoy en día en fotografía no es tanto dinero, sí, sé que es caro y sí, sé que cuesta guardar 4.000 euros a día de hoy cuando tenemos un montón de movidas socioeconómicas súper complicadas. En eso no voy a entrar, pero si te puedes permitir hacer la compra de material fotográfico profesional o semiprofesional, considero que este kit por el precio merece de verdad cada euro. Así que nada, hasta aquí llega el vídeo. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de cada una de las palabras que os he soltado. Sé que es una turra increíble, pero es 100% experiencia de lo que yo he recibido probando esta cámara. Considero que hay cosas que quizás serían mejorables de la cámara, pero viendo el contexto de precios de las cámaras que hay actualmente en el mercado, creo que Nikon aquí la ha sacado del estadio por todo lo grande. Así que bueno, me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, que me contaréis qué tal y sobre todo, y eso es importante, si queréis apoyarme, a mí concretamente como creador, podéis utilizar los links de la descripción si vais a comprar alguna de las cosas que consideréis que os pueden ser interesantes. Y no solo eso, si vais a hacer alguna compra por Amazon y veis alguno de los enlaces míos de Amazon en la descripción, si entráis al enlace de Amazon y luego vais a buscar vuestro producto, también me estáis apoyando. Sé que esto es un poco trampa, que os lo diga. Prefiero contároslo de forma legítima. Si podéis hacerme ese favor, de verdad que me estáis ayudando mucho. No me da más que un 0,5 o un 0,3% de vuestras compras. A vosotros no os cuesta nada, pero a mí, si hacéis suficientes compras, de verdad que me ayudáis muchísimo. Así que os lo agradezco mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.